es la 10ª generación, en donde tenemos afortunadamente una gran cantidad de Design Thinkers certificados, cuya certificación corre a cargo del World Design Organization, ¿verdad? Y ahorita les voy a explicar en qué consiste un poquito este programa. Lo importante aquí es entender que estamos fusionando tanto los principios, los métodos, las herramientas del design thinking, como algunos principios de las ciencias del comportamiento, con el fin de entender cabalmente no solamente necesidades tácitas y latentes, evidentemente tampoco no se limita a las necesidades obvias o evidentes, sino entender aquellos sesgos cognitivos que impiden que las personas tomen decisiones de forma racional y normalmente trabajamos de forma emocional. Vamos a ir analizando en esta clase cómo afecta positivamente el desarrollo de negocios y evidentemente la rentabilidad, la sostenibilidad en el tiempo de los mismos. Les comentaba yo que la certificación internacional tiene evidentemente un respaldo muy importante avalado por las universidades de Stanford, la Universidad de Cincinnati y la firma de innovación IDEO o IDEO de Palo Alto, California, quienes bajo la coordinación académica de Win Innovation desarrollamos juntos esta metodología y se ha venido otorgando estas certificaciones desde yo año con año a diferentes grupos de personas, de forma individual, pero trabajando en equipo de manera colectiva, llegando a esta 10ª edición de la certificación internacional. Quien certifica, no obstante, es el World Design Organization, una organización que tiene el estatus de consultor especial ante las Naciones Unidas, United Nations Special Consultative, y es la organización de diseño, de innovación, de design thinking más grande del mundo, con sede en Montreal, Canadá. Nace en 1957 y tiene hoy en día más de 160 miembros, aquí estoy corto cuando digo 150 miembros internacionales, 160 en más de 60 países del mundo, promoviendo justamente este tipo de programas y otro tipo de iniciativas relacionadas al diseño, al design thinking y a la innovación. En la certificación seguimos nosotros estos pasos que aparecen aquí. Normalmente hay una entrevista, una selección de proyecto, un entrenamiento, una sesión de coaching, acompañamiento y seguimiento de cada uno de los proyectos, finalmente una presentación de un examen que no es otra cosa sino el proyecto que fue desarrollado durante el curso, durante la capacitación y por último la otorgación del certificado internacional junto con un manual, el manual del Design Thinker y su certificado emitido por el WDO con los avales, con la firma, con los logos en este mismo diploma, pues en este mismo certificado de las universidades que les comento, la Universidad de Stanford, la Universidad de Cincinnati y la empresa IDEO. Y ellos constituyen un comité internacional de evaluación quienes evalúan los proyectos desarrollados durante la capacitación. Entonces, trabajamos de la mano con todos ellos todo el tiempo y son ellos quienes emiten justamente el veredicto, la retroalimentación correspondiente y la emisión de la certificación. Este Comité Internacional de Evaluación se reúne en Stanford University, bueno, hoy en día evidentemente se reúnen en línea, normalmente se reúnen en la Universidad de Stanford y deliberan alrededor de los proyectos que han sido presentados. Para nuestra fortuna, todos los proyectos que se han desarrollado durante estos cursos, durante estas ediciones de capacitación y certificación, todos han sido aprobados, algunos con algunas, evidentemente, modificaciones o recomendaciones que han sido atendidas también. Es importante, ya como parte de esta introducción, entender que con una nueva era surgen nuevos enfoques. Y evidentemente el hecho de haber vivido y haber sobrevivido a esta pandemia nos abre los ojos a la utilización de estas herramientas de una forma, diría yo, con más intensidad. Vamos a mostrar aquí algunos casos de la aplicación de estas herramientas, pero estamos reservando para el curso casos que tienen que ver con empresas que durante la pandemia estaban a punto de fracasar, de cerrar, de quebrar, ¿verdad? Y que fueron apoyadas con estas herramientas y se han convertido de perdedores en ganadores, vendiendo mucho más de lo que ellos vendían previo a la pandemia y evidentemente pivotando de alguna forma haciendo estos ejercicios de manera que se han convertido, decía yo, en los grandes ganadores de la pandemia. Bien, el design thinking, para quien no esté muy familiarizado,
Es un proceso que se enfoca en las personas, que desafía lo evidente, lo obvio, que desafía los paradigmas, que desafía las creencias personales, los modelos mentales, no como un acto de rebeldía, sino como una posibilidad siempre de entender que hay una forma mejor de hacer las cosas. Y estamos hablando una manera mejor de hacer las cosas en términos de procesos, de actividades, de procedimientos, de productos, de servicios, de generar experiencias memorables, deleitables, sorprendentes para los clientes, para los usuarios, o de generar modelos de negocio altamente rentables. La empatía y el entendimiento profundo del usuario forman parte fundamental de esta metodología, pero el design thinking tiene realmente su valor cuando va más allá de las fronteras monodisciplinares de cualquier disciplina. Realmente cuando se integran equipos de trabajo multidisciplinarios, multigeneracionales, ¿verdad? Con multifunciones, es cuando realmente se entienden y se aprovechan en plenitud todas y cada una de estas herramientas y de estos métodos. Y esto adquiere particular importancia dentro de esta ambigüedad y diversidad del mundo de los negocios, siempre llena de incógnitas. ¿Será que voy a tener éxito con mi producto? ¿Será que la gente va a querer mi servicio? ¿Será que la competencia no me va a ganar con estas cosas? Estas incógnitas, normalmente trabajando con la metodología del design thinking, se van despejando durante el proceso y vamos generando productos, servicios ganadores. Lo interesante de esto es que no se requiere ser un diseñador, porque al final de cuentas el design thinking, traducido literalmente, significa el pensamiento de diseño. Y es una metodología que está basada en esta fusión que les comentaba de hemisferio izquierdo y derecho, más en tono heurístico, más en tono de poder entender estas posibles conexiones neuronales que nos abren la llave pues, para entrar al universo de las posibilidades y dejan atrás este mundo de las limitaciones. Cualquiera puede ser un design thinker, no importa si estudiaron finanzas, administración, leyes o cualquier disciplina o simplemente no tengan un estudio profesional. Tenemos el hardware y el software instalado en fábrica, es un cerebro dividido en dos hemisferios y la posibilidad de conectarlo de una forma como muy pocas veces lo habíamos hecho previamente, para poder entender estos nuevos caminos de exploración, estos nuevos caminos de experimentación y evidentemente obtener resultados que sorprenden a propios y extraños y que son altamente rentables. Los objetivos del programa, de este programa, son tres básicamente. El más importante, diría yo, que es el de romper paradigmas en la forma tradicional de hacer negocios, ¿verdad? Nos vamos a convertir, todos los que salgamos de esta edición, en un poderoso motor para generar valor económico y valor de uso de forma simultánea y de forma sostenida, una carrera continua. Vamos a generar expertos en creación de valor, expertos en hacer visibles las características valoradas por los clientes, no por nosotros, dueños del producto, de la empresa o de la organización, sino por aquellas personas que como usuarios normales o usuarios potenciales han validado justamente porque nos han comentado, hemos obtenido información para ver qué es lo que ellos perciben de valor. Y vamos como tercer objetivo a concebir a la innovación como nuevas formas de crear valor, siguiendo los tres principios básicos de este ciclo continuo en sus tres etapas, ¿no? Identificar valor, generar valor y entregar valor. ¿Qué es entonces esto de valor? Evidentemente la innovación tiene que ver todo con estas nuevas formas de crear valor. En esta gráfica que utilizo mucho al inicio de mis presentaciones, me gusta porque aprovecho este estudio que hicieron Jay Doblin, una organización de innovación en Chicago en el año 2015, para entender cuando las empresas hablan de valor, en qué gastan, cómo invierten el dinero, perdón, cuando hablan de innovación, ¿verdad? Y cómo crean valor en torno a estos esfuerzos de innovación. Y vemos en esta gráfica, decía yo, que se invierten grandes cantidades, grandes sumas de dinero en productos, ¿verdad? En productos ya sea de forma aislada o como familias de producto, como sistemas de productos. Posterior, en esta lógica de gasto, de inversión, se invierte en innovación en procesos y se invierte en innovación en canales de distribución, lo cual obedece a una lógica que vamos a explicar un poquito más adelante. Lo curioso de esto es que no obstante esta inversión en estos rubros de la innovación, el resultado, ¿verdad? La creación de valor, el retorno de la inversión
no obedece proporcionalmente al gasto que se hizo. Vean ustedes en las barras amarillas, ¿verdad? Cómo es, digamos, el retorno a la inversión cuando se invierte en producto. Es bajísima comparativamente con el retorno de la inversión y creación de valor que se da cuando se invierte, por ejemplo, en innovación de modelos de negocio, en innovación en redes de valor o en innovación en experiencias del consumidor, cuyos, digamos, retornos de inversión y creación de valor son dramáticamente, abismalmente opuestos a la inversión que se hizo en los mismos rubros. ¿Qué lectura le damos a esta gráfica? ¿Que no hay que invertir más en producto? No, por supuesto que no. La lectura que le damos es en la medida que podamos invertir en cualquiera o, digamos, aprovechar estas 10 caras de la innovación, menor el riesgo de fracaso de nuestra iniciativa de innovación, mayor la posibilidad de tener un éxito contundente en el mercado. Esto, decía yo, tiene que ver con una lógica en la creación de valor que está en nuestra mente, que está en nuestra cultura. Es una cultura dominante que nos dice, se me ocurre una idea, ¿verdad? La valido con mis amigos, con mi familia, con quien me rodea, y como todos me estiman, y algunos de ellos hasta lástima me tienen, ¿verdad? Es que Jorge le ha aplicado a tantas cosas, ojalá le dé a esta, ¿no? Todos me van a decir que la idea que le estoy presentando es buenísima, es fantástica. Esta idea de hacer tortillas de amaranto con chía es lo que el país necesita, ¿verdad? Es la mejor forma de nutrir a todo mundo de una manera barata y agradable, etcétera. Por lo tanto, con esta validación que tengo de Family, Friends and Fools, ¿verdad? Las 3 Fs, pues me dispongo a producir esta idea, que puede ser evidentemente cualquier tipo de idea, una aplicación para encontrar mascotas, algún tipo de producto o servicio que se me ocurra, lo habilito, lo produzco y finalmente salgo a venderlo rogándole a Dios y a la Virgen que por favor se venda mi producto, ¿no? Lamentablemente esta lógica no siempre funciona, de hecho casi nunca funciona. En el 90% de los casos termina siendo una solución en busca de un problema. ¿Por qué? Porque no se identificó realmente cuál era la necesidad. La lógica del design thinking nos dice una cosa diferente. Nos dice, uno, tengo que identificar la necesidad y tengo que identificar lo que la gente, lo que los usuarios reales perciben de valor en torno a esto, ¿verdad? No mi lógica, mi percepción de valor que yo pienso ofrecerles con un producto o un servicio, sino la percepción de valor de ellos. Esto me posibilita, me da insights y me posibilita, ¿verdad?, generar valor de acuerdo a esa percepción de valor. Y ahora sí, con estos insights transformados en oportunidades, transformados en ideas, puedo generar, traduciendo todo esto, productos altamente relevantes, productos significativos, servicios únicos, diferenciados, ¿verdad? Puedo entrar al terreno de los océanos azules, es decir, competir sin competir, dejar de ser uno más en el entorno, en el paisaje de los negocios, y puedo crear modelos de negocio verdaderamente rentables, experiencias memorables, experiencias deleitables. En todo esto puedo convertir al haber identificado claramente una necesidad y la percepción de valor de los usuarios. Punto número 2 como premisa. La innovación no es crear nuevas ideas. O sea, empresas como Cemex, cuando inician su departamento de innovación hace unos 13 años, pensaban que convocando a mucha gente para generar muchas ideas, iban ellos justamente a encaminar las mejores para crear programas de innovación. Y no había nada más lejano a la realidad, porque en realidad innovación no es crear nuevos negocios, sino generar nuevas ideas, perdón, sino generar nuevos negocios. Es diferente, pues, la lógica y tiene que ver muchísimo con la capacidad de ejecución que tiene la organización para implementar adecuadamente un portafolio de innovación de acuerdo y alineado a estrategias corporativas claramente identificadas. La premisa número 3. Innovación no es un resultado. No es, aquí está mi innovación en forma de un producto, de una nueva aplicación. La innovación es una competencia organizacional. Y en ese sentido, en este curso, vamos nosotros a enfatizar justamente la importancia que tiene el ir de la inteligencia individual, de aprovechar el coeficiente intelectual personal de los empleados, de los miembros de una organización, es decir, de pasar de este IQ a la inteligencia emocional, donde el valor para la organización comienza a crecer, en donde tomamos aspectos de autoconciencia, de empatía, etcétera, incluyendo el coeficiente de adversidad, o mejor conocido como AQ.
¿no? O sea, es una inteligencia que nos permite generar y tener esta resiliencia, trabajar con ella, etcétera. Y finalmente pasar a lo que todos aspiramos, que es justamente la inteligencia colectiva, en donde trabajamos ya de una manera colaborativa, en grupos, generamos coinnovación, trabajamos bajo principios de co-creación y finalmente transformamos esta inteligencia individual, este famoso IQ, en una inteligencia colectiva o el famoso WeQ, generando mayor valor para la organización y comentaba yo, cualquier tipo de organización sin importar el sector o el tamaño de la misma. Aquí vamos a ver un par de ejemplos que ilustran muy bien esto que estoy comentando. La innovación entonces inicia, y esto es clave en todos nosotros, inicia con el desafío de creencias personales y de modelos mentales. Todos nosotros tenemos modelos mentales, es decir, el cerebro para subsistir requiere generar estos modelos, los mismos que se hacen presentes cuando una situación semejante se presenta y evidentemente tenemos listas, paquetes de respuesta, hábitos, costumbres, rutinas. Pues bien, estos modelos mentales son indispensables para poder informarnos y, digamos, seleccionar la información que realmente nos interesa. Trabaja con estos modelos de selección, de enfoque, ¿verdad? De atención selectiva, pero al mismo tiempo es un impedimento para, para que el cerebro absorba nuevas ideas. Bloquea la entrada a nuevas ideas, a nuevos conceptos. Y estos se llaman modelos mentales que terminan siendo el peor enemigo de la innovación, porque de acuerdo a las ciencias del comportamiento, terminan siendo sesgos de confirmación que impiden que absorbamos información que podría haber cambiado el rumbo de de las decisiones que tomamos en torno a las iniciativas de innovación. Vamos a iniciar con un ejercicio, ¿verdad? En donde les pido a todos, por favor, que tomen un papel y un lápiz, que lo tengan ahí junto a su escritorio, junto a la mesa, donde tengan ustedes todo esto listo. Y vamos a trabajar en este análisis de problemas y enunciado de retos. Lo primero que les quiero pedir es que ustedes piensen, ¿verdad?, en un problema que tienen actualmente en su organización, en su empresa. Inclusive puede ser un problema personal. Eh, Pónganlo, por favor. O sea, piensen en un problema y simplemente pongan, bueno, mi problema es que no tengo suficiente cantidad de clientes. Mi problema es que no vendo pues las enciclopedias que yo pensaba que iba a vender, ¿no? Mi problema es que no me comunico muy bien con la gente. No sé, pongan ustedes un problema que actualmente ustedes lo sientan que es importante y que vamos a trabajar en ellos. Si pueden abrir su micrófono y avisarme, listo, Jorge, ya apunté, digamos, qué problema tengo. Vamos a facilitar esto del problema y lo vamos a hacer con este formatito que aparece aquí, pero antes de esto déjenme decirles algo muy importante. En este curso y en términos generales, cuando hablamos de problemas, tenemos tres tipos de problemas. Los problemas simples, por ejemplo, no tengo pasta de dientes en mi casa, en mi baño, entonces conozco el problema y también conozco la solución. El problema es que no tengo pasta de dientes y la solución es pues, irme a un Oxxo y comprar una, ¿no? O sea, posiblemente el problema para mí sea que no tengo transporte para irme, que está lloviendo o no tengo dinero para ir a comprar, pero es un problema en donde conozco yo el origen y la solución. Es un problema simple, ¿verdad? En los problemas complejos los dividimos en dos. Hay aquellos problemas complejos en donde entendemos claramente el problema, pero no podemos visualizar una posible solución. Es complejo y por lo tanto no sabemos cómo trabajar para llegar a una solución óptima para resolver este problema. Y por otra parte tenemos problemas complejos en donde no entendemos bien el problema, pero podemos alcanzar a ver una solución. De alguna forma estos abundan y nos acostumbramos a trabajar con ellos de una forma a veces, evidentemente, si resolvemos el problema, decimos, bueno, listo, no le muevas más, porque aquí está, no sé qué originó el problema, pero ya está resuelto, aunque dure 10 minutos, ¿verdad? Y vamos a ver cómo trabajamos con estos sesgos culturales también en torno a los complejos. Y por último, hay una tercera categoría que se llaman problemas muy complejos, en donde no entendemos bien ni el problema y por lo tanto tampoco visualizamos ninguna posible solución. ¿Cuáles serían problemas muy complejos? En México, por ejemplo, la basura, la delincuencia,
la corrupción, pero son problemas muy complejos, en donde trabajar en la solución de una forma parcial puede generar más daños que soluciones. Pero el design thinking, sin duda alguna, que puede abordar este tipo de problemas muy complejos. Y ahí está el caso de Singapur, ¿verdad? Un país que en menos de 30 años se convirtió en una potencia mundial, la quinta economía del mundo, básicamente, con el sistema, uno de los sistemas educativos más importantes del mundo también, uno de los tres, considerados de los tres mejores sistemas educativos del mundo en tan solo 30 años. Y en palabras de su primer ministro, él dice, resolvimos todos esos problemas relacionados a falta de agua, falta de vivienda decente, falta de transporte, con los métodos del design thinking. Él aclara, dice, claro, antes no se llamaba así, pero son los mismos métodos que hoy en día nos han permitido a nosotros salir adelante y generar esta gran economía, este gran país que somos hoy en día, a pesar de que es un país más pequeño que el estado de Chihuahua, ¿verdad? Y es un país que tiene todas estas virtudes. Bien, ahora sí, el problema en el que han pensado, les voy a pedir que por favor lo pongan en este formatito. Esta es la percepción inicial de su problema. Vamos a dividirlo en tres partes. El usuario, ¿quién es? ¿Son ustedes? ¿Es su empresa? ¿Es alguien que conocen? ¿Verdad? El usuario, ¿quién es? Y pongan ahí un nombre ficticio si quieren, ¿verdad? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita esta persona? Póngalo ahí también. Pues necesita vender más, necesita, no sé, ¿no? ¿Con el fin de qué? Pues puede ser con el fin de traer comida a la mesa, ¿no? Con el fin de sobrevivir, con el fin de crecer, con el fin de tener una mejor calidad de vida o, en fin, pongan ustedes para qué significa. Vamos a dar un par de minutos para que por favor utilicen este formato. Y para que nos quede más claro, voy a poner un ejemplo real de una empresa que trabaja en un banco, cuyo, cuando le pedimos que describiera su percepción inicial del problema, lo puso de esta forma. Esta persona se llama Rocío González, es ejecutiva de cuenta del Banco Santander. Y ella tenía un problema porque no alcanzaba a vender a un grupo generacional que en su analítica de datos había descubierto ella que eran los millennials y la generación Z. No le compraban nada, no ahorraban y no sabía por qué. Entonces ella decía, pues yo necesito ampliar mi cartera de clientes, les tengo que vender a los millennials. Pero ella le echaba la culpa al departamento de promoción y publicidad que decía que no nos hacen los folletos que necesitamos. Por lo tanto, pues no consigo empujar estos productos a mis clientes que son los millennials. A nadie le interesan mis productos. Bien, ese es el problema tal y como lo describió en ese entonces. Un poco más adelante les voy a poner en lo que finalmente se tradujo esta percepción inicial del problema. Espero que todos ya hayan escrito su problema de una forma listo, o sea, vamos a llamarle inicial, es la percepción inicial de un problema y vamos a seguir adelante. Jorge, nada más para Sí. verificar, sí, solamente para verificar, los que estamos conectados vía Zoom y los que estamos aquí presentes, ya terminamos de aterrizar el problema tal como lo percibimos ahora. Podemos escuchar uno, al menos una persona que nos quiera compartir. Te lo puedes decir a ti, Diana, y tú nos lo compartes a todos. Simplemente su percepción inicial del problema. Al menos uno de ellos. Ok, primero que nada, ¿terminamos o necesitamos unos minutos más? Pues si ya terminaron, es solamente compartirlo. Sí, justamente estoy verificando si ya terminaron. Ah, En un momento me confirman. ¿Bien? ¿Todos bien? ¿Todos manitas arriba? Eso es. Por acá en la virtualidad, sí. ¿me pueden ayudar por favor con sus reacciones y confirmar si ya tienen este enunciado del problema, Es al la menos esta percepción inicial. primera percepción inicial? Ujú. Si hay alguno que lo tenga listo, Diana, y nos lo puedes compartir verbalmente, sería fantástico. Sí, ok. Bien. Que nos acompaña por acá? Me gustaría compartir su enunciado del problema. Créanme que va a cambiar, pero esta es una percepción inicial y no, ¿no? Lo trabajamos justo en este taller. ¿No? ¿Nadie? ¿Sí, compañero? Bueno, yo quedé
mi problema es con mi empresa de mermelada y lo que necesito mayor alcance de clientes y porque, bueno, poder generar mayor publicidad o mayor alcance. Okay. Voy a tratar de compartir un poquito más fuerte. Sí, adelante, Diana. Adelante, compártenos, por favor. No alcanzamos a escuchar. Entonces, tú, por favor, repítelo. Aquí más cerca del micrófono. Sí, claro que sí. Es una empresa de mermeladas. ¿Sí? Y están pensando que lo que necesitan es mayor publicidad, tener mayor alcance, llegar a más clientes. Y bueno, tal vez necesite alzar más la voz, tal vez necesito alzar más la voz, tener más publicidad, pues para ser más conocido, ¿no? Perfecto, muy bien, listo. Entonces ya está. La empresa de mermeladas, que le podemos poner un nombre ficticio si quieren, para no entrar ahorita en ningún tipo de detalle de lo que fuera, o la persona que es el gerente o el dueño o el responsable de las ventas, necesita vender más, necesita ampliar su cartera de clientes, por ejemplo. Por lo cual es importante tener más publicidad o generar, no sé, lo que fuera, ¿no? Entonces, de alguna manera lo tenemos ya muy claro. Vamos a ver más adelante este mismo problema convertido ya en un reto, ¿de acuerdo? Continuamos entonces. ¿Existe algo? Bueno, Cuautli, disculpa, Alberto, ¿puedo hacer una pregunta? Por favor, adelante, sí. Muy amable. ¿Qué tan importante es definirlo como un problema o definirlo como una necesidad? ¿Hay una diferencia entre uno y otro que sea valioso? Sí, por supuesto que sí. Mira, de hecho, ahorita lo que estamos viendo es justamente entrando en lo que normalmente de forma cultural abordamos como problemas. Es decir, no nos preguntamos lo que que es muy relevante lo que nos estás preguntando, no nos preguntamos, ¿estoy viendo esto como un problema o como una necesidad o como una oportunidad? ¿Lo estoy viendo como un reto o lo estoy viendo como algo negativo? En fin, muy, muy importante, muy relevante este comentario y justamente lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con esta interpretación de si es necesidad o es problema. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. Muy buen comentario. Vamos a ver rápidamente una cosa que llamamos el factor cultural en la definición de problemas. Tenemos un sesgo verdaderamente cognitivo muy importante que nos afecta cuando definimos problemas culturalmente hablando por generaciones en este país y yo diría que en el resto del mundo también. Tenemos vocación de héroes, ¿verdad? Queremos ser esa persona que resuelve el problema, que descubre el acertijo, que tiene el conocimiento que le permite ayudar y contribuir. Tengo un problema, la televisión no sirve, espérame tantito, entonces agarras el cable, ¿verdad? Le pones un gancho, lo vinculas con no sé dónde y ya hiciste una conexión con un diablito y resolviste el problema. Somos héroes, ¿verdad? Bravo, resolviste el problema. De alguna forma entendemos esto como una cultura. Enaltecemos la habilidad de improvisar soluciones. No tengo filtros, pues agárrate papel del baño, vemos aquí cómo le hacemos, pero que haya café y resuelves el problema. Y el tema es que como funcionó hacer café de una forma bastante ortodoxa o poco ortodoxa, ¿verdad? Pues entonces pensamos que esa es la mejor manera de resolver problemas. Nos acostumbramos a hacer todo así, improvisado, de último momento, apagar fuegos, a generar, digamos, estas acciones de bomberazos, rápida solución de problemas, improvisamos. Y en resumen, dedicamos, y esto es real, es por estadística, esto de verdad nos abarca a todos, ¿no? Dedicamos más del 90% de nuestro tiempo a resolver problemas y solamente un 10% a identificarlos. Y estoy hablando del mejor de los casos. Y esto aplica a empresarios, a dueños de empresas, a emprendedores, a startups, a organizaciones de todos tamaños. Estoy hablando, esto aplica para gente que se educó y que tiene licenciatura, posiblemente maestría y tal vez hasta un doctorado, o gente que no llegó más que a un nivel técnico. Es decir, es una cuestión que no tiene que ver con conocimiento. Sabemos que hay herramientas, aplicaciones, metodologías que nos ayudan a definir problemas de una forma más científica, pues simplemente las ignoramos, no las utilizamos y hacemos esto mismo que les estoy comentando, improvisamos para resolver problemas lo más rápido posible. Existe una evidente falta de balance, es decir, debería ser por lo menos 50-50, como decía Einstein, ¿no? Por lo menos, pero no, 90% de nuestro tiempo lo dedicamos a resolver los problemas
y si bien nos va el 10%, a identificarlos. Pues bien, esta metodología que estamos viendo aquí tiene que ver justamente con desafiar estos sesgos cognitivos y estos modelos mentales. No nos vamos a quedar atrapados sin salida en el mundo de las presunciones, en el mundo de los modelos mentales y de los sesgos de confirmación. No vamos a dejar que el cerebro ponga en automático esta resolución de problemas de forma lineal. Aquí está el problema, que es el punto A, me voy directamente de forma lineal a la solución, que es el punto B. ¿No te resolví el problema? Pues sorry, o sea, necesitas más dinero, necesitas cambiar de presidente de tu país, necesitas otras cosas que no tienen que ver con tu cerebro. Es así como culturalmente nos afecta este problema. Entonces vamos a hacer este ejercicio en donde vamos a transformar los problemas, salir de este ámbito negativo, un problema está asociado con lo negativo, y los vamos a transformar en retos. Es decir, vamos a salir del mundo de las limitaciones con esta clara connotación de lo negativo para entrar al universo de las posibilidades con esta clara asociación de lo positivo, las posibilidades, la divergencia, la apertura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo enunciando retos, ¿verdad? Hay una frase que me gusta mucho y que pongo aquí, que dice, en un reto, o sea, una oportunidad, o la oportunidad de resolver un problema, si no te desafía y no te inspira, no te cambia, ¿sí? Entonces, hay que trabajar en esto, que es una metodología, que es un enfoque para la redacción de enunciados de problemas que estimulan la divergencia y promueven la exploración. Uno puede decir, bueno, Jorge, cuando yo tengo un problema, necesito resolverlo ya, ¿sí? ¿Verdad? O sea, necesito resolverlo ya para ayer. Y esta metodología a lo mejor lleva, pues no sé, a lo mejor lleva como una hora y ya yo no tengo una hora. Sin duda alguna que esa hora es la mejor hora, la hora mejor invertida para resolver adecuadamente ese problema y generar un valor que no sospechábamos que lo podíamos generar. Resolverlo en 10 segundos lo que hace es justamente sacrificar, o sea, simplemente evadimos, dejamos de explorar muchas posibles soluciones que nos iban a dar muchos mejores dividendos en torno a esa problemática. El enunciado de retos, que es lo que vamos a trabajar en este momento, enfatiza la importancia del uso de la narrativa correcta para la descripción del reto a cumplir. Porque es importante recordar que la narrativa genera realidades. Si yo describo un vaso, ¿verdad?, con la mitad de contenido con agua de una forma negativa, en términos, digamos, empresariales, puedo decir, señores, sálvese quien pueda. La empresa está a punto de quebrar. Estamos sin ventas, los clientes se han ido, la pandemia nos ha afectado terriblemente, no hay apoyos del gobierno, estamos por quebrar. Esa es la descripción del vaso medio vacío. En términos empresariales, la descripción del vaso medio lleno sería, jóvenes, buenas noticias. No llegamos todavía a la meta, pero estamos muy cerca. Sigamos trabajando en equipo, sigamos poniendo todo nuestro compromiso y esfuerzo, porque seguramente poco más adelante vamos a llegar y vamos a cumplir con los objetivos. Una descripción, una narrativa genera acciones negativas. La otra genera acciones, ¿sabes?, optimistas, de ver las cosas con un futuro promisorio, muy diferente la realidad que genera la narrativa. El enunciado, entonces, debe orientar las acciones a ejecutar para resolver el problema con un enfoque que es único, pero al mismo tiempo incluyente. Tiene que ser al mismo tiempo también claro y, lo más importante, debe inspirar a todos los participantes. Cuando leamos un reto, nosotros tenemos que decir, wow, yo me uno a esta causa. Es que tú nos has invitado, no importa, no me inviten, yo de todas formas lo voy a hacer. Me uno a esto, es algo que me llama la atención, que me gustaría participar, porque es algo que trasciende, es algo que resuelve de una manera diferente, algo que es más grande que yo, va más allá que yo mismo, ¿no? Entonces, es trascendente en ese sentido, es motivador invita, inspira a la gente, invita a participar. Vamos a poner un pequeño ejemplo que ilustra esto rápidamente para poder ahora sí que ejemplificar y sobre esto trabajar rápidamente en un enunciado de reto un poquito más adelante. Hace algunos años, General Electric Healthcare en Estados Unidos había desarrollado una máquina de rayos X análoga o analógica que era mucho más barata que las máquinas de rayos X digitales para el mercado mexicano, prácticamente constituido por hospitales como el IMSS, ¿verdad? Todos los hospitales del IMSS, del ISSSTE, el Hospital del Trabajador,
el Hospital del Ejército, etcétera, hospitales con pocos recursos económicos. Y les desarrollan entonces, platicando General Electric, los ingenieros de General Electric con los directores de hospitales, les preguntan qué necesitan y todo, y bueno, hacen su tarea, se regresan al respirador y diseñan pues entonces una máquina fabulosa. Unos meses más adelante, mandan unos prototipos y un especialista y los instalan en algunos hospitales del Seguro Social. Esperando tener una gran cantidad de pedidos, para su sorpresa, no les hacen ni un solo pedido, ni uno. Y se preguntan por qué. Y no saben. Hablan por teléfono con los directores y les dicen, pues es que no tenemos la necesidad, pues no, como que no ven resuelto el problema y no ven la necesidad de una máquina de esta naturaleza. En ese entonces costaba $60,000, las digitales 140,000. Sí, habían hecho un esfuerzo fantástico los ingenieros de General Electric para bajar los costos tremendamente y hacerlo muy accesible aún para estos hospitales. Y a pesar de eso, no consiguieron vender ni una máquina. Entonces nos hablan nosotros para entender cuál es el problema. Según General Electric, y ellos así lo definen en su reto, nos decían, necesitamos entender los elementos de venta y requerimientos económicos de directores de hospitales de bajo presupuesto en México, con el fin de lograr la aceptación de los equipos de rayos X de última generación. No lo dijeron abiertamente, pero me lo dejaron ver claramente. Para ellos el problema era que, según General Electric, los directores de hospitales como el IMSS querían una mochada, ¿verdad? Y ellos decían, bueno, pues tú pregúntales, ¿no? Como de cuánto es la mochada para ver si queremos, pensando que todo el mundo es un corrupto en México, ¿verdad? Y entonces ellos no lo dijeron, jamás lo mencionaron, pero sí era muy clara la inferencia que hacían a eso de que, pues a lo mejor es cuestión como de llegarles al precio, ¿no? A los directores para que nos compren estas máquinas. Nosotros transformamos el reto porque pensamos, hablamos con algunos directores, teníamos conocimiento, yo tenía un conocimiento directo con algunos de ellos en Monterrey en ese entonces, y no era el caso, para nada. Entonces, transformamos el reto en esto. ¿Cómo podríamos entender los factores cognitivos, culturales y emocionales de pacientes, de médicos, de enfermeras y de técnicos asociados al uso de equipos de rayos X en hospitales públicos con el fin de generar interacciones y experiencias de uso deleitables y lograr, ahora sí, su plena aceptación? Y ojo que aquí faltó un stakeholder fundamental o un actor importante en este ecosistema. Eran los familiares de los pacientes también. Vamos a ver por qué. Así es como quedó el reto y evidentemente el reto genera realidades, genera acciones. Empezamos con la investigación de esto en la etnografía, preguntando y con eso intentando obtener necesidades explícitas o las respuestas a necesidades, identificarlas pues, observando acción, interacción, etcétera, y con ello identificar necesidades latentes y dejando que la gente interactuara con estos equipos y con ello entender, identificar necesidades que llamamos tácitas. Las necesidades latentes y las tácitas son muy diferentes a las obvias, a las explícitas, a las evidentes. Requieren otro tipo de métodos para poder entenderlas. Nos vamos a hospitales en Monterrey, en Ciudad de México, en Guadalajara, y vemos varias cosas. En términos generales, los directivos nos decían, pues es que sí son buenas las máquinas, sí están muy bien, pero no nos sirven. Esto es una verbalización en general. Nos decían, pues sí están muy buenas, la verdad es que están hermosísimas, funcionan de maravilla, pero no nos sirven. Nos decíamos, ¿cómo que no nos sirven? Los hospitales tienen una reglamentación muy difícil de entender, porque si queremos que hagas la etnografía, bienvenido, o sea que bueno, pero mira, no puedes hablar con la gente, no puedes hablar con los técnicos, no puedes tomar fotos, no, mucho menos puedes tomar videos, o sea, no, pero hasta etnografía, ¿no? Gracias. Entonces teníamos un pasito ahí y la prohibición de tomar todas estas cosas. ¿Cómo le íbamos a hacer? Entonces, bueno, primero que nada, no nos prohibieron tomar fotos, no de los pacientes, sino de la gente, el ambiente en general. Entonces comenzamos a platicar con los diferentes actores, con enfermeras, con técnicos, con familiares, y un poquito, pues, clandestinamente a tomar fotos, pues, en ese entonces, recuerdo, todavía no había teléfonos, smartphones, así con las cámaras digitales que tienen hoy en día. Entonces, las fotos no iban a ser muy buenas, es lo que van a ver a continuación, aparte de que eran fotos clandestinas, que después le dijimos a los Seguro Social, mira, si tomamos fotos, aquí están, son tuyas, pixeleamos las caras de las personas, y lo hicimos con este fin. Finalmente nos lo agradecieron, les voy a comentar por qué. Estas son salas típicas de espera de familiares
cuyos otros familiares están dentro de la sala de radiografías, ¿verdad? O esperando ellos mismos a tomarse una radiografía, como el señor que aparece en la silla de ruedas con la pierna rota, ¿verdad? Con su vendaje que aparece ahí. Así es como se ven, llenas las salas, porque son muy pocas las posibilidades de tomarse una radiografía rápidamente. Esto era parte del problema. Entonces, como no teníamos acceso a entrar a la sala de radiología, a menos que fuéramos familiares, le pedimos a una persona que se iba, oye, o sea, ya hablamos con esta persona, le dijimos lo que estábamos haciendo, etcétera, y le pedimos que por favor nos dejara entrar con el paciente como si fuésemos los familiares. ¿Aceptó? Bueno, por supuesto, le compramos ahí unas tortas y cosas para que aceptara, y aceptó. Y entramos, ¿no? Entonces entramos y finalmente pudimos ver todos los procesos que se daban en estos espacios de radiología. Ahí están las fotos que les comento, o sea, mal tomadas, no había posibilidad de hacerlo profesional para nada, ¿verdad? Y aquí están justamente la problemática que encontramos. Las máquinas de rayos X de General Electric no tenían ningún defecto, eran verdaderamente muy buenas. Sin embargo, el contexto, los accesorios, ¿verdad? Eran patéticos. Todo estaba improvisado, la gente se tenía que subir en cajoncitos de madera con escalones que se caían y terminaban más lastimados que como llegaban. Vean la fotografía que aparece abajo, la segunda de derecha a izquierda. El señor, para alcanzar la altura que requería para la toma de rayos X, tenía que subir en estos escaloncitos con los dos pies que apenas cabían. El otro tipo con el brazo roto tenía que agacharse al punto de que, bueno, pudiera la mesa hacer esto. Es decir, carecían de los elementos, de los accesorios que permitían que se utilizara adecuadamente estas máquinas. Pero esto no acababa aquí. Chéquense ustedes este anciano que le decían, a ver, señor, péguese bien a la máquina para que le podamos tomar la radiografía. El señor es débil, entonces apenas si conseguía ponerse en pie. Y evidentemente eso, mucho menos si le pedían que diera un giro o una cosa tipo, tenía que haber dos enfermeros ahí empujándolo y luego dejar el área libre para que le tomaran la radiografía. Otras personas tenían que sostener la radiografía entre sus pies, otros la cabeza de una forma que, bueno, no se imagina ustedes el contexto. Los accesorios es justamente lo que originaba todo el problema. Pero nada que ver con esta parte que realmente nos sorprendió y literalmente nos hizo llorar. Esto que ven aquí es una cabina de plomo, una C, ¿verdad? Vista desde arriba, en donde los familiares de un niño, porque es la sala de radiología para niños, bebés y niños, un familiar que acompaña al niño se iba a poner atrás de esta cabina y en esos orificios que aparecen en el frente, sacar los brazos para calmar al niño que supuestamente, según la teoría de quien diseñó esto, se iba a estar sentado ahí cómodamente, ¿verdad? Le iban a ajustar el asiento a la altura que debía ser y el niño iba a estar tranquilo, ¿verdad? Pasivo, esperando que le tomaran la radiografía, sin moverse, por supuesto. La realidad era todo lo contrario. El niño estaba ahí, pues quería la mamá o al papá, entonces volteaba para que lo viera, por lo menos sintiera esto. Y si el niño llevaba una costillita lastimada, ahora ya tenía 3 lastimadas de tanto moverse, no podían sujetarlo. Entonces estos tubos que aparecen en la parte de atrás son sujetadores. Entonces, con los sujetadores le sujetaban los brazos y en algunos casos las piernas. En otras palabras, quedaban como Cristo Redentor, perdón ustedes, pero casi los crucificaban. Era un acto de verdadera tortura. Esto era digno de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En las cámaras de tortura o de la época de la Inquisición. O sea, te abren las piernas cuando estás lastimado y bueno, evidentemente el niño lloraba, no lloraba, berreaba, chillaba. Los papás lloraban, el técnico lloraba, las enfermeras lloraban, todo mundo estaba en llanto, evidentemente, porque no podían que el niño se quedara estático y sacar las radiografías que se requerían del tórax. El design thinking en acción, digamos, el resultado de este entendimiento dio como resultado lo que les puedo mostrar aquí en algunas de las cosas, entre otras, este arnés, por ejemplo, que es un arnés muy fácil de hacer, que cuesta 100 veces menos que esta cámara que les comento, esta cabina de plomo. Tiene una ranura donde se inserta el cassette de la placa radiográfica y tiene plomo para proteger el tórax de la mamá o del papá. Tiene otro arnés ahí donde se cuelga literalmente el niño. Transformamos lo que era un acto de terror y de tortura en un acto de amor y de ternura. El acto de amor y ternura por excelencia en el universo es la madre abrazando a su hijo, ¿verdad? Con un rebozo.
Y esto lo que hicimos nosotros, traducir en justamente este arnés, que repito, no solamente cuesta 100 veces menos o más que esta otra cosa, sino realmente se podía hacer la función maravillosamente bien, porque una vez que el niño estaba colgado de su arnés, el técnico que ya estaba listo, con la cámara bien enfocada y todo, le pedía a la madre: señora, por favor, extienda los brazos. La mamá abría los brazos y en un acto reflejo el niño abría los brazos buscando el abrazo de la mamá. Dejaba libre la zona donde se podían tomar 1, 2, 10 radiografías sin ninguna lágrima, sin llanto, en lo más mínimo nadie. Entonces, una actividad que tardaba 25, 30 minutos en realizarse, que era la toma de la radiografía, se podía realizar en 15, 20 segundos, verdaderamente notorio. Y el resultado fue que las salas de espera, que estaban llenas de gente, que estaban acostumbradas a escuchar, que ya no había lugar, que regresaran el otro día, ahora podían escuchar: señora Rodríguez, qué bueno que llegó, ¿verdad? Bienvenida, aquí está el lugar para su hijo, llegó puntualaza, aquí está, respetamos su cita. Incrementaron la atención a los pacientes en un 500%. Era algo inverosímil, verdaderamente. Parte de las soluciones incluían camillas que podían detener algunas partes del cuerpo con el fin de que se acomodaran justamente para la toma de radiografías. Es que ellos normalmente ponen unas toallas, pero llega un accidentado en la ambulancia con sangre, entonces las toallas se llenaban de sangre, se ensuciaban y las tenían que quitar. Esto era un papel que se podía enrollar, ¿verdad? Lo sucio quedaba de un lado y lo limpio el otro, y se podía reciclar, evidentemente, ¿no? Estas cosas para sujetar a las personas, para evitar que se dieran vuelta con un pedal, el técnico o el enfermero apretaba este pedal y él daba la vuelta, en lugar de que la persona, un anciano, tuviera la imposibilidad, por la cuestión de la edad, de estarse moviendo para la toma de su radiografía. Lugares para poder ordenar claramente esto, para sujetar la cabeza, en fin. Y así es como terminó, digamos, sucediendo que lo que hizo General Electric bajo este estudio que hicimos nosotros fue hacer prototipos de estos accesorios y venderlo como un paquete completo. Resultado: se convirtieron en el líder, o sea, por encima de Siemens, proveedores de máquinas de rayos X, no solo en México, sino en el resto de Latinoamérica, porque entendieron el contexto es muy parecido en otros hospitales en América Latina. Lo comenzaron a ofertar para allá y se convirtieron en líderes en este tipo de máquinas en el mercado. Y recuerden ustedes, todo nace del reto. Si hubiéramos hecho el reto, como ellos nos dicen, le hubiéramos preguntado a los doctores: oigan, ¿cómo de cuánto su mochada? Pues para qué ya, ¿no? Y nos hubieran corrido a patadas, ¿no? Posiblemente los hospitales, ¿verdad? Y no era para nada eso. El reto lo transformamos de esta forma, y esto posibilitó que a través de entender factores cognitivos, culturales y emocionales de todos los actores, pudiéramos generar las respuestas y las soluciones adecuadas. Un reto, entonces, tiene estos componentes: un iniciador, como podríamos generalmente; un verbo, en este caso, es entender, y está evidentemente complementado con estas palabras: factores cognitivos, culturales y emocionales. El público son pacientes, médicos, enfermeras. El lugar es en hospitales públicos, claro, ¿no? Y el objetivo es con el fin de generar interacciones y experiencias deleitables y lograr su aceptación. Entonces, vamos a dar 5 minutitos, por favor, para que aquellos que escribieron su problema pues tengan la posibilidad de utilizar este formato que está en pantalla y rápidamente poner, o sea, como ustedes quieran hacerlo, pero poner cómo podríamos, un verbo en positivo, ¿verdad? El público rápidamente, el sitio o el alcance geográfico, de alguna forma el alcance, digamos, a dónde quiero hacerlo, es nacional, es internacional, y con el fin de, ¿no? O sea, un poquito el objetivo sin dar soluciones. No queremos dar soluciones, lo queremos dejar de la forma más abierta posible y evidentemente que inspire. Entonces, unos minutitos para que trabajemos en esto. Si hay alguna pregunta, por favor, abran su micrófono y elabórenla o elabórensela directamente a Diana, que está ahí presencialmente con ustedes.
Recuerden que estos ejercicios en el curso ya, evidentemente, les damos el tiempo que requieran para que terminen siendo retos verdaderamente relevantes y funcionales, eficientes. En este momento, como es una clase muestra, bueno, pues no tenemos el tiempo para revisar cada uno de ellos. Si hay alguien que ya está listo y que quisiera compartirnos cómo quedó su reto, y repito, es de forma inicial, un reto jamás es estático, jamás se labra en piedra, es dinámico, está cambiando constantemente, se ponen post-its en palabras que sustituyen a otras, en algo que como concepto me acerca más a lo que yo quiero entender versus lo que tenía previamente. En fin, es un documento vivo, es un documento dinámico. Y recordando esto, es importante no insinuar soluciones en un reto. Si yo digo, ¿cómo podría, en el caso de la empleada de Santander, cómo podría llamar la atención de los millennials generando unos folletos muy deseables, vaya, y un video promocional? Pues entonces yo ya estoy dando la solución. Lo que necesito es generar un folleto súper atractivo y generar un video que sea muy deseable, ¿no? Un video profesional. Y con esto estoy eliminando familias enteras de posibles soluciones. El reto tiene que permanecer tan abierto como sea posible, inspirar al equipo, se deben rebotar ideas con más gente, trabajar en el refinamiento de la redacción, tiene que ser provocativo, tiene que ser ambicioso y tiene que ser aspiracional. Tiene que generar estas aspiraciones, hacerlas vivas, las aspiraciones que tenemos en torno a la solución que queremos dar. ¿Hay alguien que quisiera compartir su reto? Si no, seguimos, si no hay ningún problema, después lo podemos hacer sin ningún problema. Okay. Diana. ¿Alguien por acá en presencial quisiera compartir o todavía están terminando de aterrizarlo? Sí, todavía no terminan, ahorita vamos a dar. Bien, vamos a seguir y más adelante, en cualquier momentito, podemos escuchar esto para retroalimentarlo. ¿Te parece bien, Diana? Ok, perfecto. Perfecto, adelante, muy bien. Bien, hay otro formato para trabajar, digamos, en este enunciado de retos. Recuerden, si no te desafía, no te inspira, no te cambia. Este formato es tal vez un poquito más sencillo. De alguna forma es como llegar a las raíces, a la raíz del problema mismo, ¿no? Entonces, el paso número 1 en este formato 2 es la definición del tipo de problema. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que pusimos de la persona de Banco Santander, ¿verdad? Era un problema de promoción, es un problema de cultura organizacional, de que no le hacen caso los diseñadores gráficos, es un problema de procesos, que no hay alguien que le esté con cuchillito de palo diciéndoles, es un problema de comunicación. Queda claro que lo que era un problema de ventas, o sea, tengo falta de ventas, no vendo, pues. El problema no es cultural, no es de comunicación, no es de diseño, es un problema de ventas. Lo tenemos que abordar como tal. Entonces me hago la pregunta como paso número 2, un par de veces, ¿por qué? ¿Por qué no vendo? ¿Por qué quieren esto? Entonces, digamos, la respuesta puede ser, ok, no vendo a millennials. Si puedo yo seguir preguntando, ¿por qué no le vendo a millennials? Yo me puedo responder, pues porque no tengo folletos adecuados. ¿Será que con los folletos ya te los pusieron los folletos ahí? Y la respuesta también podría ser, no vendo a millennials porque no los entiendo, porque no entiendo cómo motivarlos. Al preguntarnos varias veces por qué, podemos realmente llegar a una base, ¿verdad? A algo que es el piso, en donde nos llega finalmente un mensaje que puede iluminarnos en ese sentido. Y el paso número 3 es enunciarlo ya como reto, tal y como aparece en este cuadro en la pantalla. El primer elemento es el iniciador más el verbo, se implica acción. Queda en el enunciado cómo podríamos ofrecer experiencias significativas, sorprendentes y deleitables al sujeto, que es el grupo objetivo, a millennials y generación Z, empleados de firmas corporativas. No a cualquier millennial, porque entendemos que tienen que tener cierta base de ingreso, entonces empleados de firmas corporativas. ¿Para qué? O sea, la finalidad, el resultado. Con el fin de promover una cultura del ahorro constante que les permita cumplir sus metas y aspiraciones y al mismo tiempo ganar su lealtad. Entonces queda ya como un enunciado completo. ¿Cómo podríamos ofrecer experiencias significativas, sorprendentes y deleitables a millennials y generación Z
con el fin de promover una cultura del ahorro constante que les permita cumplir sus metas. Pues cuates también van a seguir saliendo los fines de semana a Acapulco, van a viajar a las islas Fiji, ¿verdad? Y sus aspiraciones, y al mismo tiempo ganar su lealtad. Entonces aquí es muy diferente esta oferta, digamos, o esta posibilidad de generar experiencias significativas con el fin de que realmente entendamos estos motivadores, aspiraciones, comportamientos y creencias de los millennials. Es así como queda. Y esto nos lleva a esta parte que es el entendimiento del usuario, esta segunda parte, ¿verdad? En donde lo que es importante es cómo podemos nosotros transformar esta empatía identificando necesidades que no son sencillas de identificar, que el marketing convencional se queda corto porque es más bien descriptivo, no es prescriptivo, y por lo tanto tendríamos que utilizar herramientas y métodos más bien de la antropología social, de la etnografía, para poder identificarlos. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí, en donde lo primero es entender qué es empatía, ¿verdad? Porque hay dos tipos de empatía. Aquella en donde yo empatizo, o por lo menos eso digo, siento lástima, siento compasión por alguien que tiene un problema, una necesidad, y me afecta, y le ayudo. Entonces, esto lo traduzco en déjame ayudarlo, déjame ayudarte a levantar, de cruzar la calle, déjame darte una limosna, déjame ayudarte de alguna forma. Y la otra empatía que llamamos empatía cognitiva es aquella en donde yo puedo meterme, de hecho los psiquiatras le dicen ecpatía, puedo meterme, puedo vivir la experiencia negativa o la experiencia de esta persona sin involucrarme directamente en esto. No es que no ejerza mi noble virtud de ser compasivo, no. Simplemente entiendo que para poder identificar necesidades tácitas y latentes, necesito permanecer objetivo. Necesito permanecer al margen de estas vivencias, porque si fuese yo psiquiatra y viviera en cada caso el sufrimiento de mis pacientes, pues posiblemente me terminaría suicidando junto con el paciente, y eso no lo queremos. Así que entonces la empatía cognitiva merece, digamos, esta atención particular. Esta es la que nos dice que requerimos desarrollar una capacidad para ver y sentir las cosas desde la perspectiva de la otra persona, viviendo sus experiencias dentro de sus propios marcos de referencia. En otras palabras, necesitamos ver el mundo a través de sus ojos, necesitamos entender su forma de pensar, sus sentimientos, sus emociones, y necesitamos comunicar nuestra retroalimentación haciéndole ver que entendimos claramente en qué consistía la situación. Vamos a ver cómo lo logramos. Aquí está la empatía emocional y afectiva que les comentaba, y por otro lado la empatía cognitiva, que es la capacidad para entender otra perspectiva y otro estado mental. Existe toda una ciencia, vamos a llamarle, aunque no esté organizada de esa forma, porque pues los psicólogos la manejan de una forma profesional, pero este sitio que se llama Universo de Emociones, creado por 3 psicólogos españoles, en esta metáfora del universo de las emociones, nos retratan pues, y nos hacen esta metáfora de hacer del universo, perdón, de las emociones, galaxias, satélites, cometas, ¿verdad? En donde identifican ellos 10 galaxias como las galaxias positivas, la del amor, la de la felicidad, etcétera, y galaxias negativas como la de la ansiedad, el miedo, etcétera, ¿no? La ira, cosas así. Y ellos identifican, digamos, una emoción central y varias subemociones. Por ejemplo, el miedo pues tiene emociones como el temor, el susto, la alarma, el pánico, etcétera. Y con esto identifican más de 307 emociones. Las 307 son las que utilizamos cotidianamente, día con día. Entonces, imagínense ustedes, imagínense la cantidad de datos, de información que a través de la identificación de estas emociones podemos nosotros obtener. Veamos en qué consiste esto. La innovación inicia con empatía. Es clave el poder entender desde la perspectiva de nuestros usuarios estas problemáticas y ahora sí, estas necesidades que comentaba Alberto, tácitas y latentes, aquellas que no pueden ser articuladas fácilmente, aquellas que no pueden ser expresadas con facilidad porque no sabíamos que sufríamos eso, no sabíamos que teníamos ese problema. Díganme ustedes, por favor, abran todo su micrófono en este momento y díganos por favor a Diana y a mí,
¿qué emociones identifican en la mirada de este anciano? Abran su micrófono, por favor, y díganos qué ven, qué emociones ven aquí. Tristeza, a lo mejor. Tristeza, sí. Tristeza. Tristeza, Sí. ¿qué más? Melancolía. Melancolía, sí. ¿Qué más? Yo percibo mucha paz. Paz, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Será que hay algún elemento de sorpresa? ¿Ansiedad? ¿Incertidumbre? Confusión, pareciera. Confusión, sí, definitivamente. Como sorpresa quizá para mí. Sorpresa. Sorpresa, sí. Esta expresión nos indica esto. Estoy sorprendido por alguna razón, ¿no? Miren, en 30 segundos identificamos 4 o 5 emociones que todas son ciertas. Solamente con la mirada de una fotografía. Imagínense si a esta persona le pudiéramos ver la cara completa, la boca. Imagínense que le pudiéramos ver la gesticulación, el lenguaje corporal, cómo mueve las manos, ¿verdad? Y de esta forma, casi no requeriríamos respuestas verbales a ciertas preguntas. ¿Por qué? Porque ya las tenemos con una mirada. Como dice María Mariscal, las miradas no cometen errores gramaticales. Te dicen la historia completa con comas y con puntos, ¿verdad? Las miradas como ventanas del alma. Te transmiten toda la información. Basta con hacerle caso, como le hemos hecho caso en este momento. Yo estoy seguro que todas las emociones que se identificaron en estos 30 segundos son reales. Si le preguntabas a la persona, ¿sentías ansiedad aquí? ¿Sentías incertidumbre? ¿Sentías confusión? Todo es un sí. Y en ese sentido, es importante que nosotros entendamos la capacidad o evidentemente el potencial que tiene el poder hacerle caso a la lectura de esas expresiones. Y vaya, miren, esto lo hemos hecho muchas veces, los que están certificados en Design Thinking lo saben muy bien. No tenemos que ser expertos en lectura del lenguaje corporal o en la lectura del lenguaje de los ojos o de la boca, ni nada, para entender rápidamente todos los mensajes que nos dice una persona que está convencida de hacer algo, que está viviendo un problema, que tiene emociones encontradas y no sabe cómo verbalizarlas. Es muy sencillo haciéndole caso justamente a esto. Lo hemos hecho en ejercicios que les recomiendo que ustedes, por ejemplo, en su casa, ¿verdad? Hoy terminando esta plática, con su pareja, con un hijo, con otra persona, le pidieran ustedes que abran en la computadora, sin que se los muestren a ustedes, una imagen de un rostro expresivo. Y en esa imagen ellos van a ver un rostro de angustia, de ansiedad, de miedo, de pánico, lo que fuera, o un rostro de felicidad, ¿verdad? Un rostro de alegría, no sé, de entusiasmo, de júbilo. Y pídale ustedes a esa persona, en un ambiente muy cordial y todo, porque es un juego al final de cuentas, pero es muy revelador, es muy útil, que les transmitan esas emociones. Los van a hacer los dos. Cada uno de ustedes y su compañero, van a tener una imagen diferente uno del otro y van a expresar esas emociones haciendo la cara a la persona que ustedes están viendo en pantalla. Repito, la otra persona no tiene que ver su pantalla y viceversa. Ustedes no tienen que ver la pantalla de la otra persona. Y puede ser con un celular, ¿eh? Y entonces ustedes hacen la cara, imitan la cara que expresan estas emociones, y a la otra persona le piden que escriban esas emociones. Normalmente le atinan o se aciertan a 4 de 5 emociones. En muchos casos a 5 de 5. Pídanle, escribe por favor 4 o 5 emociones sobre la cara que te estoy haciendo, y la gente acierta todo. Es decir, es muy fácil, y no somos actores o actrices profesionales, ¿verdad? No somos mentirosos profesionales. Es una cuestión que tiene el cuerpo humano, biología, pues, que se termina comunicando con este famoso lenguaje corporal que nos da normalmente el 90% de la historia de forma verídica. El 10% sería verbal y está, digamos, con pronósticos reservados, y lo que nos va a decir la gente es o no cierto. Recuerden ustedes, cuando preguntamos solamente en una encuesta, por ejemplo, en una sesión de grupo de enfoque, obtenemos información muy valiosa sobre necesidades obvias, sobre necesidades explícitas, ¿verdad? Esto pues, no hay ningún problema, ya lo sabíamos de todas formas. Si nos quedamos con las preguntas, la información que realmente nos interesa la estamos dejando de lado. Cuando observamos
cuando dejamos que la gente interactúe con algo que nos permite obtener información, cuando entrevistamos en un ámbito en un contexto real, entrevistas a profundidad, intentando encontrar atributos, consecuencias, valores, ahora sí estamos en esta posibilidad de obtener información sobre necesidades que nadie sabía que existían, vamos a llamarle tácitas y latentes, que son difíciles de expresar, que son difíciles de articular. Por ejemplo, las necesidades explícitas son situaciones que todo el mundo puede explicar claramente. Si esta persona yo le di a que viera un software nuevo, una aplicación, y le digo, a ver, interactúa con ella porque estoy validando que funcione muy bien, y la veo así, ni modo que yo le diga, ¿no le entendiste? ¿Estás confundida? Digo, es obvio, ni siquiera tengo que hacer la pregunta. O sea, lo que me está diciendo con ese lenguaje corporal la persona es, ¿y esto qué demonios es? No le entiendo ni papa. ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que picarle? ¿Verdad? Esto queda claro, son necesidades obvias, evidentes. Las necesidades tácitas tienen que ser señaladas a una persona para generar una respuesta, ¿sí? Son difíciles de expresar, son difíciles de articular porque no son obvias. Ejemplo, la suegra y el yerno, la necesidad de quedar bien. No existe manual del buen matrimonio que te diga, paso número 1, hay que quedar bien con la suegra. No, es una necesidad tácita, es un acuerdo tácito. Y las necesidades latentes son aquellas completamente desconocidas, están escondidas. Requerimos poco a poco ir taladrando, ir hacia abajo, digamos, en este ámbito de poder encontrar en las emociones, en las respuestas viscerales, aspectos, pistas que poco a poco van emergiendo hacia la superficie y nos van dando justamente los insights que necesitamos nosotros para poder entender necesidades escondidas. Necesidades que van saliendo a flote solamente a través de estos detonadores emocionales, de estas preguntas, de esta observación. Y el caso, lo que aparece aquí, digamos, en la caricatura que está a la izquierda, la persona que está siendo entrevistada puede decir algo así como que, oye, ¿cómo sentiste la aplicación? Es una aplicación financiera, ¿verdad? Ah, dice, pues, ¿sabes qué? Necesito un botón de confirmación porque no sé si me salió bien, no sé si realmente se envió todo, si hice la transacción correctamente. Y lo que infiere el entrevistador es, Pedro necesita sentirse seguro. No sé si vaya a haber un botón de confirmación, podría ser un audio, un sonidito, una cancioncita, una señal, un punto verde o un letrero que diga operación exitosa, ¿verdad? Necesito un botón de confirmación, es interpretativo y los insights que vamos a obtener de eso es Pedro necesita sentirse seguro y le vamos a dar la seguridad que requiere de diferentes formas. Vamos a hacer un último ejercicio, ¿verdad? Que tiene que ver con la identificación de necesidades explícitas y latentes. Todo mundo abra su micrófono. Ahora sí es importante que participemos todos, por favor. Y díganme ustedes, ¿qué necesita esta persona que aparece aquí en la foto? ¿Qué necesita? Estoy escuchando. ¿Escuchar música? ¿Necesita qué? ¿Escuchar música? Música. Necesita, pero ¿qué necesita? ¿Necesita un iPod o qué necesita? Un dispositivo más pequeño. Un dispositivo más pequeño. Ese parece ser incómodo, ¿no? Sí, ¿Qué más necesita? Por acá hay ¿Audífonos? O unos audífonos inalámbricos. Audífonos inalámbricos, algo Bluetooth. Seguridad. Perfecto. ¿Perdón? Seguridad. Seguridad, muy bien, muy bien. ¿Quién dijo eso? Rocío. Patricia. Ah, Patricia, No. Excelente. ¿Qué más necesita esa persona? Díganme. Un celular. Un manos ¿Celular? libres. Manos libres. No quiero sonar inadecuado, pero una esposa probablemente. Bueno, pues no es que querramos, no es que pensemos que las esposas son objetos, pero es posible que sea lo que necesita, ¿no? ¿Tiene Sí. calor o tiene frío esta persona? Calor, seguro. Tiene calor. ¿Y ya vieron el aparatito de aire acondicionado que está ahí a la izquierda? Ah, ok. Como que no se ve muy útil, ¿no? No. ¿Qué necesita esta persona? Un área más abierta. Un área más abierta, un área acondicionado. Más comodidad, ¿no? Más. Que sea más funcional el lugar en donde está Un haciendo lugar más eso. funcional. Ok, perfecto, muy bien. ¿Algo Pues, más? digamos que a lo mejor quiere hacerlo, pero a lo mejor necesita recursos para poder acceder a ese tipo de
beneficios, como un dispositivo más cómodo, seguro y para la música y también para la parte de lo del aire acondicionado. Ok, o sea, necesita dinero. Probablemente, Probablemente. porque pues ya lo hubiera comprado, ¿no? Como que está en los tiempos donde ya existe algo más cómodo. Ok, perfecto, muy bien, me parece muy bien. Veamos esta diferencia y cómo podemos nosotros identificar necesidades obvias y separarlas de las necesidades que no son tan obvias. Cuando nosotros describimos la necesidad con un sustantivo, como un objeto, entonces decimos, esta persona necesita un ventilador, un aire acondicionado, un iPod, una camisa, y estamos ofreciendo sin saberlo soluciones. Estamos eliminando posibilidades. Cuando, por otra parte, enunciamos la necesidad partiendo de un verbo, entonces podemos decir, esta persona necesita cocinar inspirado con la música, no sabemos qué está haciendo. Necesita escuchar una receta de cocina, a lo mejor su mamá le grabó la receta y él necesita reproducirla, por eso tiene la laptop ahí con una toalla envuelta o lo que sea y está reproduciendo la receta. No sabemos qué es lo que está haciendo. Necesita proteger su cuerpo de aceite hirviendo o esta persona necesita optimizar su tiempo haciendo varias cosas a la vez. El hecho de describirlo con un verbo nos abre las posibilidades. Nuevamente, de forma divergente, comenzamos a explorar posibilidades. Posiblemente no sea ninguna de estas ninguna solución. Lo que sí estamos seguros es que estamos abriendo caminos hacia las posibilidades y no cerrándolos hacia las soluciones que podríamos nosotros pensar que es así. Adelante, Alberto. Esto podría definirse como un trabajo del cliente, lo que le llaman los customer jobs, de alguna forma. O el customer experience. Mira, por ejemplo, hay un caso muy conocido de una persona, una señora que tiene que ver con lo que tú estás comentando, está subiéndose en la repisa de abajo de uno de estos centros comerciales que venden aparatos electrodomésticos y herramientas y cosas, un Home Depot, una cosa de este tipo. Sí, un Home Depot. Y entonces no alcanza, llega el empleado y le dice, ¿le puedo ayudar? Dice que no alcanzo el taladro, está muy arriba, no alcanzo este taladro. Entonces la persona lo más sencillo sería traerle una escalera. Esta persona necesita una escalera para que alcance. Está chaparrita la pobre, ¿no? O traerle un banquito y ya alcanza el taladro. La otra es, pues, él bajarle el taladro, ¿no? O sea, porque es un empleado eficiente. Pero un empleado realmente preocupado por entender necesidades, le podría preguntar, ¿para qué necesita el taladro? Y ella puede decir, pues, una respuesta obvia, pues para hacer hoyos, ¿no? Sí, para hacer hoyos en la pared. ¿Y para qué quiere hacer hoyos en la pared? Dice, porque necesito colgar unos cuadros. Entonces el empleado eficiente podría decir, mire, aquí tenemos un sistema, ¿verdad? De colgado de cuadros que no necesita hoyos, que no necesita taladros, porque se cuelgan de esta forma. El empleado a lo mejor consciente puede decir, el taladro para esta persona va a ser algo que utilice una vez, mal utilizado y una vez en la vida. Después el taladro se va a quedar guardado ahí 1 o 2 años, hasta que se les olvide, ¿verdad? Y la otra es darle una solución. Si lo que necesita esta persona es colgar cuadros, ¿verdad? Pues entonces un taladro es el instrumento menos indicado porque hay otros sistemas para colgarlos, más eficientes, más baratos y más rápidos de ejecutar. ¿Con esto queda más o menos clara la respuesta, Alberto? Sí, totalmente. Sería el principio del job to be done, ¿no? De alguna Exactamente, forma. el job to be done, y que evidentemente lo podemos retratar en algo así como el customer experience, pero entendiendo justamente la necesidad real, taladrando hacia abajo, preguntando por qué, y evidentemente entendiendo justamente a través de verbos cuál es la necesidad, el job to be done. Muy bien. Bien, entonces continuando. Muchas gracias. Nada, que gracias, al contrario, gracias por tu pregunta. Y en términos de identificación de necesidades, las podemos separar en 3 grandes grupos. Están las que, por supuesto, nos interesan más que nada, las necesidades de mis clientes, de mis usuarios, de mis consumidores. Ya vimos que hay explícitas, tácitas, latentes. Pero también están las necesidades de los stakeholders, de los que están atrás de bambalinas, de los empleados, ¿verdad? De los que llevan el producto. Son necesidades de cumplir con indicadores de eficiencia operacional o resultados. Necesidades de sentir que su contribución a la empresa es valorada y reconocida. Necesidades de vivir nuevas experiencias más que de hacer una carrera. Necesidades de entender un sentido de propósito y un sentido de trascendencia. Por eso los millennials cambian de trabajo, porque no encuentran sentido de propósito en una actividad rutinaria que no ofrece trascendencia, por más que el salario económico sea atractivo.
El salario emocional termina siendo tan importante como el salario económico. Y las necesidades de organizaciones en términos de mejorar procesos, aumentar la eficiencia, aumentar la productividad, necesidades de mejorar la experiencia del consumidor, necesidades de transformar su concepto de servicio al cliente en otra cosa. Servicio al cliente estuvo de moda hace 30 años. Hoy en día es otra cosa lo que se requiere. Necesidades de incubación de nuevos servicios, necesidades de ofrecer mejores experiencias a sus empleados, no solamente a sus clientes, sino también a sus empleados. Veamos un último caso, porque cuando hablamos nosotros de cómo beneficia estas herramientas y estos métodos del design thinking a empresas como General Electric, como Bombardier, como Cemex, como BMW, ¿verdad? Clientes nuestros, también beneficia de una forma muy importante a pequeñísimas empresas, a empresas que puede ser la panadería de la esquina, el señor que pone tacones en los zapatos, ¿verdad? A un salón de bellezas de barrio, que es justamente el caso que vamos a ver aquí. Vamos a ver cómo estos principios del design thinking, aunados algunos principios de la economía del comportamiento, en este caso, aversión a las pérdidas y nivel de compromiso, pueden llegar a resolver problemas que parecían completamente irresolvibles, ¿verdad? Estos problemas complejos. Les platico los antecedentes. Carla es una persona que yo admiro muchísimo en lo personal. Carla vive en Azcapotzalco hace algunos años y ella quiere estudiar, es muy buena para las computadoras y quiere estudiar ciencias computacionales, pero sus papás no pueden pagarle una carrera. Entonces lo que hace ella es comienza a cortar cabello porque es buena, es hábil para esto, en una estética que es de su tía. Y ahí aprende y desarrolla y termina abriendo una pequeña estética en el garage de la casa del papá, ahí mismo, y con eso genera los recursos para pagarse sus estudios. Termina su carrera, sale con honores, sale de verdad impresionante lo que es, y enseguida una empresa muy grande, un supermercado muy conocido, le ofrece un empleo, haciendo parte del equipo de tecnologías de información. Es muy buena Carla y rápidamente va ascendiendo puestos de influencia en esta empresa. Pero eso hace que ella descuide su salón de belleza que le ha dado tantas satisfacciones y tanto dinero. Entonces ella comienza a entrenar a sus peinadoras, ¿verdad? A sus estilistas, y ellas, una vez que terminan los entrenamientos, pues se van y quieren ellas abrir su propia estética. Es lo normal. Carla no sabe qué hacer y nos habla y nos dice, Jorge, yo sé que ustedes trabajan para empresas muy grandes, que no sé qué, pero quería ver si se puede hacer algo con nuestra empresa. O sea, sí tenemos algunos recursos, pero no podemos pagar lo que seguramente te paga una empresa grande. Es que no es problema, es la cantidad de valor que podemos generar lo que justamente nos permite a nosotros poder entender esto, que puede ser útil en todo tipo de organizaciones. Y nos explica el problema que tiene y nos dice, yo ya no sé qué hacer. Si dedicarme al 100% a mi trabajo en esta empresa y cerrar la estética, o dedicarme 100% a la estética, ¿verdad? Y renunciar a mi trabajo. La verdad es que las dos me dan grandes satisfacciones y no quisiera renunciar a ninguna de ellas. Entonces lo que hace Carla es básicamente, pues está desesperada y no sabe qué es lo que va a hacer. Entendemos nosotros esto como un problema en donde Carla no ha terminado de comprender a sus empleadas, porque las entrevistas que ella hace, pues a lo mejor son las mismas, las típicas que hace un departamento de recursos humanos. Entonces, nosotros hacemos una etnografía rápida, ¿verdad? Entrevistando, en ese entonces tenía a 8 empleadas o a 9, no recuerdo. Muchas de ellas no querían ni siquiera dar la cara, no querían que les tomáramos fotos, porque tenían algo escondido que no querían revelar. Resulta, no lo decían así abiertamente, en las verbalizaciones que hicieron o en algunas de las cosas que inferimos, que todas ellas tenían algo en común. Todas ellas tenían la aspiración de abrir su propia estética en algún momento. Y 9 de las 10 que entrevistamos, u 8 de las 9 que entrevistamos, todas ellas tenían algo que habían escondido a Carla, que era justamente, eran madres solteras. Sabían que si ellas le hubieran dicho a Carla desde el inicio, soy mamá soltera, Carla no las hubiera contratado, según ellas, porque dicen, pues esta señora, pues mamá soltera, si tiene un problema con su hijo, evidentemente va a dejar la estética y a mí me interesa gente que esté aquí. Eso era lo que ellas asumían que Carla iba a decir. Entonces había estos dos grandes, digamos, como insights. Las verbalizaciones en insight, aquí están rápidamente, ¿verdad? Por ejemplo, se dice, es que mi novio quiere que abramos juntos un negocio
pero él prefiere algo de comida y yo no sé si quiera eso. No es que nos dijeran, yo quiero abrir un negocio. Cuando preguntábamos algunas cosas que detonaban otras, íbamos encontrándonos justamente estas aspiraciones, estas motivaciones, estos comportamientos de cada una de ellas. Dice, yo soy la persona que diseña los nuevos cortes. A veces no me va muy bien, pero muchas veces son un éxito. Es decir, necesito un reconocimiento porque esto que hago yo le ha generado ventas a Carla y puedo generar ventas para mí misma, ¿sí? Me entristece saber que dejo a mi hijo solo tanto tiempo, pero no puedo pedirle permiso a Carla porque sé que me va a correr. Chin, ya lo dije. Ah, ¿tienes un hijo entonces? Sí, pero es que no quiero que sepa Carla porque mire que no sé qué tal. Pero ya lo había dicho, ¿sí? Era parte de esos detonadores emocionales que les comento, ¿no? ¿Sí? Veo una gran oportunidad de crecer si consigo dinero prestado para abrir mi propia estética. En fin, todas estas cosas que salieron en estas entrevistas. Y esto nos dio lugar, bueno, vamos entonces a enunciar que podríamos enunciar como un reto, ¿no? ¿Cómo podríamos reducir o eliminar la rotación de personal aprovechando los principios de aversión a la pérdida? Es decir, nadie quería perder su trabajo. O el nivel de compromiso de las colaboradoras. Ya tengo mucho tiempo aquí, ahorita no puedo darme lujo, Salim, ya aprendí mucho, ya invertí mucho tiempo en esto. De una forma ética y sin detrimento de las prestaciones o la calidad de su trabajo. Y al mismo tiempo otro reto que acompañaba a este mismo. ¿Cómo podríamos generar un modelo de negocio en el cual se pueda aprovechar el conocimiento, expertise y experiencia de Carla y de sus colaboradoras que le permita a Carla atender eficiente y productivamente sus actividades profesionales? En otras palabras, ¿cómo podemos vincular ambas, garantizando que en ambas iniciativas vas a tener éxito? Y lo que hicimos fue, pues evidentemente siguen las sesiones de insights, las de ideación disruptiva, etcétera, y generamos una cosa que parecía inverosímil, un contrato de pérdida de empleo. Así le pusimos, y parecía legal. Por supuesto es ilegal, es ficticio, no existe, pero lo pusimos así como legal. Es un contrato de prestación de servicios por un año obligatorio, plazo después del cual tendré que salir de la empresa. ¿Sí? La gente entonces decía, ¿cómo? ¿Un contrato para que yo me vaya después de un año? Sí, lo tienes que firmar. Si quieres trabajar aquí, lo tienes que firmar. Pero, ¿qué pasa? ¿Y si me quiero quedar? Ah, bueno, pues firmas otro contrato de un año. Y dice, ¿pero por qué me quieren correr? No, no te queremos correr. Lo que pasa es que sabemos que tú tienes alas muy grandes y quieres volar, y lo que queremos es que estés lista, ¿verdad? Capacitada y lista para que pongas tu propia estética o tengas un negocio o simplemente salgas, llegas de tu vida a algo mucho más productivo, más rentable. Y la otra se quedaba completamente, espérame tantito, si el plan era que yo lo hiciera, no que me lo dijeras tú. O sea, estaban completamente confundidas y sacadas de onda, ¿no? Por dos razones. El sentimiento de pérdida es más poderoso que el de la ganancia, aunque sea potencialmente más importante. Este es un principio de la economía del comportamiento. Otro, o sea, es un sesgo cognitivo muy importante. Otro, nadie quiere desperdiciar el camino recorrido ni el tiempo o el esfuerzo perdido. ¿Cómo? Ya invertí un año y si me salgo, ¿y qué? ¿Voy a tener que abrir una panadería porque no tengo los recursos económicos para abrir una estética? O sea, ¿qué voy a hacer? No hay alternativas. Y entonces, junto con esto, se revela lo que es el plan de negocio de Carla. Es un modelo de negocio que es innovador, implicaba ofrecer una capacitación de excelencia a todas y cada una de sus colaboradoras con el fin de prepararlas como futuras socias de Carla. Este modelo de negocio le permitía a Carla apoyar financieramente a las colaboradoras que quisieran abrir su propia estética, estableciendo un sistema muy interesante de reparto de utilidades. Carla invertiría en ellas. Después de un año, si te interesa abrir tu propio negocio, yo pongo la lana, Verónica, yo pongo la lana, Lupita, yo te voy a poner la lana. Y no, esta lana, al final de cuentas, no me la tienes que pagar porque soy socia tuya. Las utilidades, tú vas a tener tu salario y todo normal, como debe de ser, ¿no? Pero las utilidades, es decir, el reparto de utilidades va a ser de la siguiente forma. Yo voy a ganar el 70% durante un periodo y tú el 30%. Al cabo de 6 meses, vamos a estar en partes iguales, 50 y 50. Y al cabo de un año o un año y medio, los porcentajes se van a invertir. Yo voy a ganar solamente el 30% y tú el 70%. ¿Sí? Somos socias, pero tú vas a obtener mucho más ganancias que yo, porque pues así es. Bueno, nadie se podría haber puesto más feliz porque evidentemente esto posibilitó
que justamente lo que ellas querían, pero no podían expresar porque no sabían cómo iba a reaccionar Carla, se convirtió en realidades. Y si bien los salones de belleza que les estoy mostrando no son ninguna maravilla en términos estéticos y todo, son nuevos negocios, son sueños hechos realidad de estas empleadas que ahora ya son empresarias. Ahora, Carla en menos de 2 años se convirtió en socia de 7 estéticas de barrio con las mismas, como si fuese una franquicia. No es franquicia porque no tiene los mismos lineamientos ni nada. Los clientes descubrimos nosotros en esa misma etnografía que prefieren caminar media cuadra a la estética que caminar, no sé, 12 cuadras o tomar un camión para ir con otra persona. Ellas todas habían sido entrenadas con Carla. Carla comenzó a darles un certificado de que yo las entrené, son tan buenas como yo, evidentemente con eso garantizando que iban a tener clientes leales con el tiempo. Carla tuvo como objetivo llegar a 12 en un año más, y recientemente ya me enteré que tiene 12 estéticas, es dueña de 12 estéticas, ya no tiene problemas de rotación de personal, todo el mundo quiere hacer esto, todo el mundo está generando dinero, generando empleos, y evidentemente siendo felices haciendo lo que les gusta hacer. El design thinking, la economía del comportamiento, realmente ofrece soluciones muy poderosas de mucho beneficio, un beneficio 360 grados, tanto a usuarios como a stakeholders en ese sentido. Con eso terminamos. Soy Jorge Gómez Abrams, soy instructor internacional de este programa y esto fue una muestra, una clase muestra de algo característico de este programa de certificación internacional y me encantaría, si existen preguntas, para que pasemos a esta sesión de preguntas y respuestas y por otra parte, si nos pueden compartir lo que finalmente enunciaron o describieron como reto, pues va a ser de mucho interés para nosotros. Recuerden que esto tiene como objetivo el poder entender en qué consiste esta certificación internacional. Pues bien, estamos abiertos ahora sí a las preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir pantalla para que nos veamos las caras y estamos abiertos a cualquier tipo de comentario, pregunta o duda que pudieran tener. Adelante, por favor. Diana, ¿quieres moderar allí a las personas que están de forma presencial? Rocío, tú, adelante, venga esa pregunta. Fíjate que yo conocí, bueno, yo he sido empresaria casi 30 años. Sí. Estoy cambiando de negocio a partir de la pandemia por convencimiento propio, pero conocí el Design Thinking en algún evento que me invitaron y me quedé, bueno, y ahorita te lo pregunto directamente, ¿cuál sería como el camino para conocer más esta metodología? A mí me parece como práctica, me parece interesante, soy psicóloga, manejo técnicas de programación neurolingüística y me encanta lo empresarial. Y justo tuve una agencia de investigación de mercados, o sea que cuando hablas de estudios y fotos encubierto y sesiones de grupo, lo entiendo perfecto. Pero ¿cuál sería entonces el camino ideal o un camino bueno que tú consideres que es el mejor o que es el bueno? Bueno, evidentemente hay cursos, hay capacitaciones, hay inclusive certificaciones, unas muy breves de un par de días y otras que son un poquito más amplias. Yo tengo casos, o sea, específicos de gente que ha tomado un curso como este que estamos a punto de abrir en septiembre. Carlos Glad se llama él, por ejemplo, ¿verdad? También empresario y todo, pero que a partir justamente del entendimiento de estas, y él me decía cuando lo entrevisté la primera vez, es que yo no sé, Jorge, digamos, quién haya entre los profesores en estos métodos, que me pueda enseñar a mí, a Carlos Glad, sobre innovación. Así lo decía, de una forma arrogante y terminante. Pues bueno, se inscribió finalmente, porque ya teníamos un contacto previo, somos amigos de hace tiempo, y a partir de eso desarrolló esto que se llama, en el proyecto justo que hizo en el programa, porque todos elaboran un proyecto, todos trabajan en un proyecto. Su proyecto fue la estufa Glad, de Glad Stove. Haciendo la historia larga, corta, esta estufa hoy en día le permitió no solamente recibir premios nacionales e internacionales, lo recibió la realeza, la reina de Inglaterra en Inglaterra, como el producto que generaba el mayor beneficio social al planeta porque ocupa un combustible
que permite que la gente deje de cocinar con leña en lugares donde están deforestando radicalmente, ¿no? El primer ministro, o presidente de Haití, no recuerdo qué es, lo recibió también y le han comprado millones de estas estufitas GLAD y todo nace de un curso de esta índole, ¿no? Carlos Glad es evidentemente una persona talentosa, pero de lo que él carecía era posiblemente de ciertos elementos para identificar necesidades y poder utilizar ese ingenio que tiene. Él es creador de un libro que se llama Curiosidad, no sé, algo así como 360 grados, no recuerdo cómo se llama. Es una persona exitosísima y es una persona que justamente crece como la espuma partiendo justamente de una capacitación de esta naturaleza, muy semejante a la que se ofrece en este curso. No quiero decir con esto que la solución para transformarnos y ser exitosos en la vida sea el design thinking. Lo que quiero decir es que esto abre las puertas, es una serie de herramientas que complementan lo que ya tenemos nosotros. En tu caso, Rocío, como psicóloga, esto es genial. Una de las personas que yo, digamos, más estimulo a que complementen su bagaje técnico, su expertise y su conocimiento, son los psicólogos, justamente, las psicólogas, porque tienen ya esta parte que es fundamental, que les permite entender a las personas de una forma más empática. Es decir, ya estudiaron mucho con esto, claro, no importa si es psicología clínica o cualquiera de sus ramas, lo que fuese, pero ya tienen este avance, vamos a llamarle de alguna forma. Entonces, esto nos posibilita, bueno, Carla, la persona que te digo, pues es ingeniera de sistemas, se certificó con nosotros también y hoy en día utiliza estos elementos de design thinking para poder hacer una serie de cosas que tiene. Es muy viva, muy dinámica, tiene iniciativas como todas las personas que conocen esto, y todas sus iniciativas tienen un fin. Es una causa noble, por ejemplo, madres solteras, por ejemplo, perros en refugios, y ella genera estas iniciativas de innovación social, ¿verdad? Y siempre genera un beneficio a todos los que participan. Es genial, realmente es así como notable, ¿no? Isabel Barraza, que está por aquí, ella ha utilizado muchas de estas cosas en algo que es de su interés personal, en algo que tiene un valor humano fantástico, y es una coach de vida, bueno, es una profesional fantástica, además de que es diseñadora, ¿no es así, Isabel? Soy consultora tanatológica. Tanatológica, pero aparte tienes que ver con diseño y todas estas cosas, es decir, eres como una mujer así multifuncional, ¿no? Muy horizontal. Muy bien, ¿alguna pregunta adicional? Bien, de los que nos acompañan acá en presencial, ¿alguna pregunta o que gusten compartir cómo definieron el problema y luego cómo se tradujo? Alguien que nos quiera contar un poquito, digo, también Jorge nos puede dar ahí algunas pistas de cómo terminar de aterrizar, ¿no?, el ejercicio. Tengo una pregunta, pero es respecto a la dinámica de la certificación. Hola a todos, hola Jorge. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Mi pregunta sería, ¿cómo se organizarían los equipos ya una vez que empiece la certificación? Y el tema o el reto, ¿cuál es la dinámica para elegirse? Nosotros les pedimos en la entrevista que tenemos inicial con los candidatos que traigan un proyecto, un tema. Dado que la certificación se da de forma individual, se otorga a individuos, a personas, pero se otorga solamente con un trabajo en equipo. Es decir, los equipos están constituidos de 3 como mínimo a 5 personas. Son equipos de 3 a 5 personas. ¿Por qué equipos? Porque la innovación es un acto colectivo, no es un ejercicio individual. La creatividad es individual, la innovación es colectiva. Requiere de enfoques multiperspectivos. Los conformamos los equipos en función del interés que tienen en ciertas temáticas en particular, en ciertos sectores económicos o industriales, etcétera, ¿no? E intentamos hacerle, digamos, a las personas que propusieron un proyecto, que se quede ese proyecto siempre y cuando cumpla con ciertos requerimientos de impacto social, evidentemente, de algo que genere un beneficio colectivo, que no sea muy exclusivo, del cual pueda esta persona que propone el proyecto
poder compartir información que no sea confidencial, porque pues no tendríamos evidentemente las condiciones para mantenerlo en confidencialidad, a menos que fuese un proyecto en privado, ¿verdad? Pero no es el caso. Y en función de eso, de repente hacemos una sesión en la cual la gente vende su proyecto a los posibles participantes y la gente se adhiere rápidamente. Dice, sí, este proyecto me interesa muchísimo, yo quiero participar, quiero generar valor en esto, tal, sabiendo que todas estas herramientas y principios los pueden ellos aplicar directamente a un proyecto de forma personal, sobre el cual también les podemos dar asesorías y coaching en estas sesiones especiales. Pero también tenemos nosotros un banco de proyectos. Tenemos proyectos que sugerimos que pueden evidentemente prestarse, porque al final de cuentas es un curso de capacitación y los proyectos sirven para poder generar este conocimiento a través de este hilo conductor. Pero qué mejor que un proyecto que sea de uno, ¿verdad? Pues lo pueda yo desarrollar, porque puedo compartir la información, porque lo voy a enriquecer con la inteligencia colectiva del grupo y va a terminar siendo un proyecto prácticamente listo para su implementación. Bien, ¿alguna otra pregunta por acá? No. En línea, ¿tenemos algún comentario, preguntas? Yo tengo otra pregunta. Adelante, Rocío, Jorge, y después Alberto. De lo que comentabas ahorita, a ver si entendí bien. Bueno, entiendo que hay un curso que tú lideras que es sobre Design Thinking y se trabaja por equipos. Es correcto, es así, sí. Ok, y ahí cómo se empatan los proyectos. Te lo comento porque ahorita justo he estado en uno de innovación social y yo traigo un proyecto con artesanos sobre, bueno, principalmente textiles, que es lo que a mí me encanta, pues soy oaxaqueña. Pero no encuentro, no, del equipo que éramos 6 personas, a todas están muy ocupadas. Y dije, mejor me sigo con mi proyecto porque, bueno, para mí sí es un proyecto importante. ¿Cómo haces para empatar esos intereses? Sí, bueno, evidentemente tu proyecto suena muy interesante, a muchísima gente le interesa, a muchísima gente que ya está inscrita en el curso, vas a ver que te van a sobrar candidatos, es decir, yo quiero participar en este proyecto. Lo importante es darle un marco, ¿verdad? De trabajo que genere deseabilidad. Es parte de los objetivos del curso también. En lugar de empujar algo que yo quiero que los demás compren, que es en este caso un concepto, una idea, yo genero deseabilidad. Lo explico de tal forma que la gente diga, uy, yo me apunto, yo quiero adherirme, yo quiero formar parte de esto. Entonces, hacemos una pequeña sesión en donde le explicamos cómo puedes vender deseabilidad y no necesariamente empujar algo que, pues a lo mejor la mayoría de la gente no lo quiere hacer. Y te comento rápidamente un ejemplo de un proyecto. Esto acaba de suceder durante la pandemia, una empresa que estaba a punto de quebrar, se llama Hacienda Compostela. ¿Por qué? Porque estaba a punto de quebrar, porque cuando empieza lo de la pandemia, esta es una hacienda que se dedica a organizar y realizar eventos como bodas, bautizos, etcétera. Imagínense que en la pandemia la gente comienza a decir, pues yo ya no me voy a casar, voy a posponer esto, ¿no? Ya no queremos. Entonces, cancelaciones, se pospusieron algunos, se volvieron a cancelar y no tenían nada que hacer. Y tenían una deuda porque acababan de remodelar la hacienda, que es muy linda, rumbo a Querétaro queda esto. Tenían ellos esta hacienda con una deuda de cerca de 5 o 6 millones de pesos y no sabían qué hacer. Estaban así como de que, bueno, pues ahora sí que sálvese quien pueda, ¿no? Vamos a vender lo que podamos y salir de esto. Y entonces trabajamos con ellos y entendimos, digamos, por ejemplo, una cosa fundamental que ellos no lo veían como algo, como un valor. ¿Qué es esto? Ellos trabajan en la Hacienda de Compostela con un grupo de comunidades alrededor de la hacienda que hacen, por ejemplo, los desayunos, que generan, por ejemplo, paseos en caballo, que son comunidades rurales. Yo no diría que son campesinas, pues son comunidades nada más, que les ofrecen servicios a la hacienda. Y lo que hicimos fue vender este concepto de generar experiencias rurales en el campo. Entonces ellos hicieron un pivotaje y transformaron su negocio en algo que se llama Raíces México. Así se llama. Pueden poner en una página electrónica, van a ver Raíces México. Y diseñaron unos comodomos diciendo, bueno, si la gente no puede salir ahorita en conjunto, lo que están saliendo
están promoviendo es que se llama turismo de proximidad, lo que me queda cerca, donde puedo ir en carro, y que sea mi familia la que quepa ahí o mi pareja. Entonces, es algo que los millennials rápidamente compraron por 2 razones. Número 1, voy con mi pareja y me quedo en una especie de domo en este concepto que se llama glamping, que es camping, o sea, acampar, pero con glamour. ¿Sí? Entonces es glamping. Y entonces vas a estos domos, estás en un lugar privilegiado, estás aislado, pero tienes y vas a vivir experiencias que te diseñan los creadores del glamping de Raíces México. Y son experiencias fabulosas, desde paseos en caballo y hacer algo de hiking y todas estas cosas que a muchos les gustan, hasta algo un poquito más extremo o algo más tranquilo. Con tanto éxito, Rocío, con tanto éxito, que en una serie que yo no la vi, pero vi el capítulo porque me interesaba, que se llama Falsa Identidad o algo así, en los últimos capítulos sacaron este concepto del glamping, sacaron un domo, ahí están los protagonistas de la serie haciendo algo, ¿no? No sé qué. Entonces subió la fama todavía más de esta hacienda. Yo he querido ir, le digo pues, al dueño, ¿no? Le digo, oye, dame chance, pues yo te ayudé a esto, no sé qué. Sí, Jorge, tú vas ahí gratuito y todo. Tienen reservaciones completas. Yo quise ir en abril o en mayo de este año. Hasta agosto las tenían. Ahora no sé hasta cuándo las tengan. Es decir, es un éxito insospechado para ellos. Todo el mundo quiere estar ahí. Y es padrísimo porque estaban a punto de quebrar. Entonces, este aspecto que tiene que ver con apoyo a causas, no tienes idea porque ellos vendieron ese concepto. Aquí las comunidades que te van a atender son comunidades y las describen y generan la experiencia, la historia. Nosotros no compramos productos, compramos historias, compramos experiencia. Y esto, pues, al momento que se hace de esa forma tan visible el valor, la gente corre porque dice, esto no me lo quiero perder. Y te repito, las reservaciones están full hasta bien entrado el final de año. Qué padre. Muy bien. Muy bonito. De nada. Gracias. Alberto, tú tenías una pregunta. No, únicamente agradecer la sesión, la verdad es que muy, muy genial. Agradezco la invitación de Diana y un gusto conocerte, Jorge. Increíble, Design Thinking es una, desde mi perspectiva, es una filosofía de vida, es ver las cosas desde una perspectiva muy distinta. No soy experto, lo conozco y me encantaría profundizar en ello. Muchas gracias. Pues adelante, yo sé que sí conoces porque siempre la persona que es más modesta y más humilde es la que más sabe y denotas en tus comentarios que nos has hecho y todo, pues un conocimiento. Yo no sé si seas experto o no, pero estoy seguro que conoces de esto y agradecemos muchísimo tu presencia y tu participación y ojalá que podamos colaborar de una forma más profunda, ¿verdad? A través de este o de otro tipo de proyectos. Gracias a ti, Alberto. Gracias, muy amable. Pues bien, Diana, no sé si ya no hay ninguna otra comentario o participación para que podamos entonces proceder a despedir a nuestra audiencia. Sí, justamente verificando nada más, por acá hay alguna pregunta, a lo mejor más de la logística del evento, fechas, etcétera. Creo que eso lo podemos platicar ahora terminando la sesión y ya nada más me quedo con ustedes conversando. A los que nos acompañan de manera virtual, les hago llegar, por supuesto, la información con todas estas fechas, cuándo son las sesiones, en qué horarios, qué tenemos que llevar, hablar un poquito más de esas preguntas, ¿no? Si yo tengo interés de participar, pero no tengo un proyecto, o si tengo ya mi proyecto y solamente voy a entrar yo, ¿cómo le hago para colaborar con los demás, ¿no? Y ya les contaré un poquito de eso. Pero te agradezco mucho el tiempo, Jorge. Si gustas, yo me quedo con ellos, nada más para resolver estas dudas y pues agradecerte nuevamente. Al contrario, gracias a ti, Diana. Seguimos en contacto, nos comunicamos más tarde. Gracias a todos, que disfruten su tarde. Bendiciones, gracias. Creo que hay un mensaje en chat, en un momento lo leo, nada más, de hecho voy a dejar el micrófono también para responder preguntas. ¿Bien? Gracias, Diana, un abrazo, cuídate. Gracias, Albert, gusto verte. Igual.